Evangelio de hoy. Tema: ¿quién cumple la voluntad del Padre? Primera lectura. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores los deportados traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, ni mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta a los malhechores, para borrar la tierra de su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis, ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Queridos hermanos, la palabra de los 2 hijos solo viene recogida en Mateo y subraya la necesidad de la conversión.
Israel es como el hijo que dijo sí a Dios, pero luego no creyó, y no dio frutos, como los fariseos que dicen pero no hacen. En cambio, los pecadores que dicen no a la obra de la ley con su conducta, pero se convierten ante los signos de Dios, cumplen la voluntad del Padre y entran en el reino de Dios. El Señor nos señala 3 puntos claves en el camino que lleva a la fe, que es ver, arrepentirse y creer. Cuando el pecado está en el hombre ya no puede contemplar a Dios, pero puede sanar si quieres. Ponte en manos del médico y él punzará los ojos de tu alma y de tu corazón. Pero ¿qué médico es este? Dios, que sana y vivifica mediante su palabra y su sabiduría. Si entiendes todo esto y vives pura, santa y justamente, podrás ver a Dios. Pero la fe y el temor de Dios han de tener la absoluta preferencia de tu corazón, y entonces entenderás todo esto. Esta parábola, hermanos, también nos enseña a quienes aceptará Dios en el reino de los cielos después de que hayan muerto. A Dios no le importa si no has creído en Él en algún momento de tu vida. Si una persona hace un par de semanas comienza a tener fe en Dios y ya no peca, es mucho más bienvenida en el reino de los cielos que una persona que dice ser creyente, pero comete pecados horribles. Esta parábola nos enseña que Dios no quiere a alguien como el segundo hijo, que dice ser alguien que no es. El primer hijo no miente y termina ayudando al final, a diferencia de su hermano que crea una imagen falsa de sí mismo como alguien que ayuda, pero al final solo está decepcionando a su padre, que es exactamente lo que Dios nos dice que no hagamos. Hermanos, Jesús vivirá en medio de nosotros si somos sencillos y humildes, buscando con Jesús la voluntad del Padre. Quizás entonces algunos que piensan que no pertenecen a nuestro grupo, a la iglesia, están todos invitados a que se unan a nosotros. Muchas gracias, hermanos, por estar un día con nosotros, por escuchar la palabra de Dios este día, y que nuestro Padre nos siga dando fuerzas día tras día para hacer su voluntad. Les mando un fuerte abrazo en el corazón de Jesús y ahora recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, tú estás cercano a los pobres y a los pecadores arrepentidos. No permitas que seamos soberbios y por tanto que no confiemos en nosotros mismos, sino enséñanos más bien a ser humildes y sencillos, de forma que reconozcamos nuestras limitaciones y nos abramos a ti y a tu venida a nosotros. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.